Buenas tardes, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Bueno, en la fecha del día de hoy vamos a empezar a trabajar con nuestro cuadernillo. Vamos a hablar sobre la revolución comunera. Nuestro tema del día de hoy es la revolución comunera que tenemos en la página número 2 de nuestro cuadernillo. Aquí tenemos página número 2. Vamos a trabajar sobre este contenido que vamos a completarlo y vamos a explicar brevemente lo que es la revolución comunera, qué es lo que pasó allí, por qué se denomina, qué es el factor principal de esta revolución. Y se refiere a lo siguiente: son los levantamientos del pueblo contra las autoridades absolutistas de la provincia del Paraguay a causa de los abusos e irregularidades de aquellas cometían estando en el poder. Es decir, básicamente lo que es la revolución comunera habla de qué? Habla sobre el levantamiento del pueblo. Es ponerle un ejemplo que hace unos días atrás en Asunción teníamos este, manifestaciones de la ciudadanía contra el gobierno por distintos motivos, ahora que nosotros sabemos, por los factores que estamos pasando ahora, por la pandemia y que a eso se suma la corrupción de los gobernantes de turno, ¿verdad? Entonces, una comparación que uno le puede agregar para tener una idea es lo mismo en la revolución comunera. Son las cosas irregulares que cometían contra el pueblo y el pueblo empezaba a manifestarse. Sobre ese tema estamos hablando, básicamente. Y eso ocurrió en los años aproximadamente 1544 en adelante. Bien, nosotros también tenemos que saber que la revolución comunera también alcanzó al Paraguay. No estaba exento de eso. Y la principal revolución comunera ocurrida en el Paraguay fue en el año 1721 hasta 1735. Fueron varios hechos cometidos por el gobernador de aquella época llamado Diego de los Reyes Balmaceda, quien había sido designado en el cargo en el año 1717. Aquí sobre este tema hablamos. Entonces, Diego, el gobernador Diego de los Reyes Balmaceda, fue muy injusto con la población. Cometió varios hechos que fueron perjudicando a la población. Entonces a eso se refiere la Revolución Comunera, 1721 a 1735. Los descontentos de la población hicieron que ocurra la Revolución Comunera. Y Diego Balmaceda fue gobernador en ese tiempo, donde en 1717 él asume como gobernador, pero ocurre que hace los trabajos o sus actividades como corresponden, la hicieron solamente para favorecerle a él y a su entorno. Y ocurrieron varios hechos que fueron perjudicando y que la ciudadanía fue enojándose cada vez más. Entonces, por eso hablamos de la revolución comunera en Paraguay, sobre los hechos cometidos por las autoridades que realmente abusaban del poder que tenían. Por eso se tiene la revolución comunera, sobre todo con Diego de los Reyes Balmaceda, 1717. Pero después de tantas vueltas, de tantos hechos de corrupción, a él se le quita del poder. ¿Y quién le quita del poder? José de Antequera y Castro. Entonces, José de Antequera y Castro era el protector de naturales. Es decir, él llega en 1721 en Asunción y comprueba las acusaciones de Diego Balmaceda. Entonces lo quita del puesto y ahí se tiene las acusaciones de Balmaceda. Son varios hechos que él cometió. Sobre todo son 6 que a él se lo atribuye. Vamos a hablar uno nada más. Del primero, haber iniciado una guerra contra los payaguás. Es decir, una guerra contra los payaguás. Están tan tranquilos en Asunción. eh, Él crea zozobra y crea una guerra entre ellos. Son una de las acusaciones que se tienen en su contra. Por eso fue depuesto de su, de su lugar. Y después José de Antequera Castro es el que empieza a más o menos manejar un poquito mejor las cosas en el Paraguay y fueron cambiando los hechos para mejorar. Pero básicamente hablando de la Revolución Comunera, hablamos de lo que ocurrió en 1721 a 1735. Fueron hechos que, bueno, ocurrieron ya en aquella época. Y acá tenemos los principales líderes comuneros. Como toda revolución o como todo movimiento siempre tiene quienes
son los responsables para que pueda movilizarse un grupo X. En este caso vamos a hablar de los principales líderes comuneros. Hablamos de José Antequera y Castro, José de Urrunaga y varios otros más que fueron los principales líderes. Entonces, esos fueron los líderes. Y obviamente nosotros sabemos que los comuneros tienen un ideal, tienen un concepto. Y esos conceptos ellos respetan. Y son los intereses que defendían del pueblo sobre la sublevación de las autoridades que no hacían bien su trabajo. Entonces hablamos sobre la revolución comunera. Y acá están las repercusiones. Cuando hablamos de las repercusiones hablamos de qué ocurrieron o qué fue lo que ocurrió después, ¿verdad? Cómo se desenvolvió, cómo terminó. Y vamos a hablar uno de ellos, la muerte por horca o descuartizamiento de varios comuneros y la confiscación de sus bienes. Es decir, se le quitaron todos los bienes que tenían, todo. Se le sacó, entonces se hizo respetar prácticamente. Lastimosamente hay hechos que ocurrieron, por ejemplo, en este caso, que obviamente matarle a un semejante, a un ser humano, no es lo correcto, ¿verdad? No es lo ideal, pero bueno, ellos eran crueles en esa época de esa manera. Entonces, sobre eso vamos a trabajar. En la página 5 tenemos las actividades. Vamos a hablar de los antecedentes, las causas, las acusaciones contra Balmaceda y así sucesivamente vamos a completar nuestras actividades. Página 6 hasta la página número 7. Sobre eso vamos a trabajar y vamos a completar en nuestro cuadernillo. Cualquier cosa estaremos en comunicación a través del WhatsApp sin ningún inconveniente. Un abrazo para todos y feliz fin de semana.